En estos vídeos veremos cómo calcular el común denominador de dos o más fracciones, para poder sumar, restar o comparar dichas fracciones. Y ya, sin más que decir, empezamos. Antes de nada, comentarte que este es el tercer vídeo del cálculo del común denominador. En el primero vimos la teoría necesaria para entender cómo hacerlo de forma fácil. En el segundo vídeo hicimos varios ejemplos para calcular el común denominador de dos fracciones. Así que, si tienes alguna duda, pincha en las etiquetas que te están apareciendo ahora mismo arriba a la derecha. Empecemos calculando el común denominador de las siguientes fracciones. Lo primero es calcular el mínimo común múltiplo a través de su definición. Para ello, lo que tenemos que hacer es escribir debajo los primeros múltiplos de 4, que no es más que multiplicar 4 por 2, 3, 4, 5, 6, los primeros múltiplos de 10 y los primeros múltiplos de 20. Una vez hecho esto, solo tenemos que buscar el número que aparece en todas las filas. En este caso, vemos que es el 20. Por lo tanto, 20 es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 20. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 20 entre 4 da 5, que es el número que escribiremos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 1. Por lo tanto, la fracción equivalente de un cuarto es 5/20. Hagamos lo mismo con 3 décimos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el común denominador, que es 20. Ahora dividiremos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 20 entre 10. Esta división da 2. Por lo tanto, este número es el que escribiremos en rojo y el que multiplica el anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente de 3 décimos es 6/20. Hagamos lo último con la misma fracción, que es 7/20. Pero esta es bastante fácil, ya que su denominador es 20, por lo tanto no la tenemos que cambiar. Calculemos ahora el común denominador de las siguientes fracciones. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el mínimo común múltiplo a través de su definición. Para ello, lo que tenemos que hacer es escribir debajo los primeros múltiplos de 5, que no es más que multiplicar a 5 por 2, 3, 4, 5, 6, los primeros múltiplos de 8 y los primeros múltiplos de 20. Una vez hecho esto, solo tenemos que buscar el número que aparece en todas las filas. En este caso, vemos que es el 40, por lo tanto, 40 es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que en este caso es 40. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 40 entre 5 da 8, que es el número que escribiremos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente de 3/5 es 24/40. Hagamos lo mismo con 5/8. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el común denominador, que es 40. Ahora dividiremos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 40 entre 8. Esta división da 5, así que este número lo escribiremos en rojo y multiplica el anterior numerador, que era 5. Por lo tanto, la fracción equivalente
de 5 octavos es 25 cuarentaavos. Hagamos lo mismo con la última fracción, que es 7 veinteavos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 40. Ahora dividiremos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 40 entre 20. Esta división da 2, así que este número lo escribimos en rojo y multiplica el anterior numerador, que era 7. Y por lo tanto, la fracción equivalente de 7 veinteavos es 14 cuarentaavos. Calculemos ahora el común denominador de las siguientes fracciones. Lo primero es calcular el mínimo común múltiplo a través de su definición. Para ello, lo que tenemos que hacer es escribir debajo los primeros múltiplos de 4, que no es más que multiplicar 4 por 2, 3, 4, 5, 6, los primeros múltiplos de 8 y los primeros múltiplos de 12. Una vez hecho esto, solo tenemos que buscar el número que aparece en todas las filas. En este caso, vemos que es el 24, por lo que 24 es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 24. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 24 entre 8 queda 3, que es el número que escribiremos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 7. Por lo tanto, la fracción equivalente de 7 octavos es 21 veinticuatroavos. Hagamos lo mismo con 11 doceavos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 24. Ahora dividiremos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 24 entre 12. Esta división da 2, que es el número que escribiremos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 11. Por lo tanto, la fracción equivalente de 11 doceavos es 22 veinticuatroavos. Hagamos lo mismo con la última fracción, que es 5 cuartos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 24. Ahora dividiremos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 24 entre 4. Esta división da 6, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 5. Por lo tanto, la fracción equivalente de 5 cuartos es 30 veinticuatroavos. Calculemos ahora el común denominador de las siguientes fracciones. Lo primero es calcular el mínimo común múltiplo a través de su definición. Para ello, lo que tenemos que hacer es escribir debajo los primeros múltiplos de 4, que no es más que multiplicar 4 por 2, 3, 4, 5, 6. Los primeros múltiplos de 6, los primeros múltiplos de 9 y los primeros múltiplos de 12. Una vez hecho esto, solo tenemos que buscar el número que aparece en todas las filas. En este caso vemos que es 36, por lo que 36 es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 36. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso 36 entre 9 queda 4, que es el número que escribiremos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 5. Por lo tanto, la fracción equivalente de 5 novenos es 20 36avos. Hagamos lo mismo con un cuarto. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el común denominador, que es 36.
Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 36 entre 4. Esta división da 9. Así que es el número que escribiremos en rojo y que multiplica al anterior numerador, que era 1. Y por lo tanto, la fracción equivalente de un cuarto es 9/36. Hagamos lo mismo con 5 sextos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el común denominador, que es 36. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 36 entre 6. Esta división da 6, así que es el número que escribiremos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 5. Y por lo tanto, vemos que la fracción equivalente de 5 sextos es 30/36. Hagamos lo mismo con la última fracción, que es 7/12. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 36. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 36 entre 12. Esta división da 3, que es el número que escribiremos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 7. Y por lo tanto, la fracción equivalente de 7/12 es 21/36. Calcularemos ahora el común denominador de las siguientes fracciones. Lo primero es calcular el mínimo común múltiplo a través de su definición. Para ello, lo que tenemos que hacer es escribir debajo los primeros múltiplos de 5, que no es más que multiplicar 5 por 2, 3, 4, 5, 6. Los primeros múltiplos de 8, los primeros múltiplos de 10 y los primeros múltiplos de 16. Una vez hecho esto, solo tenemos que buscar el número que aparece en todas las filas. Hasta ahora siempre lo habíamos encontrado, pero en este caso vemos que no hay ningún número que aparezca en las 4 filas. Cuando esto pase, no os preocupéis, ya que es tan sencillo como mirar los números que aparecen en bastantes filas. En este caso es el 40, que aparece en la fila del 5, del 8 y del 10. Así que 40 es el mínimo común múltiplo de 5, 8 y 10. Por lo tanto, los múltiplos de 40 serán múltiplos de 5, 8 y 10. Esto quiere decir que el número que tenemos que calcular es el mínimo común múltiplo de 40 y 16. Así que escribiremos todos los múltiplos de 40 y 16. Y vemos que el número que se repite y que, por lo tanto, es el mínimo común múltiplo de 5, 8, 10 y 16 es 80. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 80. Como hemos cambiado el denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo, y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 80 entre 5 da 16, que es el número que escribiremos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente de 3 quintos es 48/80. Hagamos lo mismo con 5 octavos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 80. Ahora dividiremos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 80 entre 8. Esta división da 10. Así que es el número que escribiremos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 5. Por lo tanto, la fracción equivalente de 5 octavos es 50/80. Hagamos lo mismo con 7 décimos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 80. Ahora dividiremos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 80 entre 10. Esta división da 8. Este número es el que escribiremos en rojo y el que multiplica el anterior numerador, que era 7. Por lo tanto, tenemos que la fracción equivalente de 7 décimos es 56/80. Hagamos lo mismo con la última fracción, que es 13/16. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 80. Ahora dividiremos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 80 entre 16. Esta división da 5, así que es el número que escribiremos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 13. Por lo tanto, tenemos que la fracción equivalente de 13/16 es 65/80. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana.
Seguro que con todos los ejemplos que hemos hecho ya sabéis calcular el común denominador de todas las fracciones que os pongan en los exámenes. Así que en los próximos vídeos veremos cómo comparar, sumar y restar fracciones. Así que ya sabes, si quieres aprender más, dale a like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!